Corape informa, amigos y amigas, reciban un cordial saludo. Generamos esta transmisión desde aquí, desde la Asamblea Nacional, lugar donde se dio la sesión solemne por los 489 años de fundación de Quito, la Carita de Dios. Al terminar esto, hubieron algunas reacciones, principalmente del llamado que hizo el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, de seguir trabajando las bancadas en torno a proyectos que beneficien al país. Al respecto, el legislador Jaime Guevara, independiente, dijo que este llamado es oportuno en estos momentos, donde el Ecuador necesita más acciones y menos palabras. Ya es hora de dejar los odios, los rencores, porque no nos ha conducido absolutamente a nada. Pero si ya es reiterativo, no solamente entre la Asamblea, no solamente entre el señor presidente constitucional de la República, sino también ya con gobiernos seccionales, es hora de ir por esa senda, porque esa senda es la que le va a hacer bien. En momentos de crisis es únicamente el diálogo franco, fraterno, sin odios, el que va a buscar derroteros mucho más grandes para el país. Pero ¿es posible sostener esta gobernabilidad a la que está dándose en este momento, a lo largo al menos del periodo que tienen para la gestión? Sí, yo estoy convencido que es un gran inicio y hay que sostenerlo. Y depende de las partes que esto se sostenga, porque si alguien está faltando a lo que hoy significa ese diálogo franco, ahí es donde se rompen todo tema de fondo, que haya la necesidad de decir, hablemos con la verdad. Y finalmente yo quería consultarle un tema. La asambleísta Sofía Sánchez está presentando una enmienda que busca cambiar los requisitos para ser asambleísta. ¿Es prudente eso desde la experiencia que usted tiene? Bueno, yo debo decirle que esos temas no hay que hilar muy en fino. No le hace muy asequible a los hombres y mujeres. Pero vea, lo que signifique para dar un abanico más grande, no le vemos problema. Porque hoy lo que están haciendo básicamente dentro del manejo constitucional, dice la enmienda es posible y quitarle la serie de requisitos para mayor simplificación, pero no hay una simplificación porque dice que tenga experiencia. Cree que siendo mayor de edad ya puede tener experiencia, entonces eso hay que revisarlo, pero estamos listos para poder ver la profundidad de ese alcance, pero no podamos trabar para que puedan ser partícipes el mayor número de beneficiarios que accedan a un cargo de elección popular, especialmente para la Asamblea. Solo un ratito hasta que pase esto. Y sobre el tema de seguridad también, que se mencionaba que es uno de los pedidos que ha hecho el pueblo ecuatoriano al presidente Daniel Noboa, el asambleísta por Sociedad Patriótica Lucio Gutiérrez dijo que en los próximos días, a través de su bancada, también presentarían una propuesta de enmienda a las reformas a la Constitución. Dijo que entre ellas se plantearía lo que es el tema de cadena perpetua y también otros temas de importancia, entre ellos endurecimiento de penas. Escuchemos lo que dijo el legislador Lucio Gutiérrez. El mejor camino para salir de la gravísima crisis ética, para salir de la crisis económica, que es producto de la crisis ética, el mejor camino es la unidad, para terminar con la impunidad, para terminar con el robo de los delincuentes de cuello blanco, para que toda esa gente definitivamente pague por sus culpas, para evitar que siga politizada la justicia, para que los jueces actúen de acuerdo a sus obligaciones, sancionando a los delincuentes y dejando en libertad a la gente honrada. Para eso necesitamos un acuerdo nacional, porque los que producen la ingobernabilidad, los que producen las crisis en el país, definitivamente son las élites militares. Los generales son los que han dado los golpes de Estado, son las élites políticas, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, que han estado también envueltos en golpes de Estado, las élites económicas, los banqueros, que son los que nos han robado la plata a los ecuatorianos y son los que generan estas crisis. También algunos líderes sindicales, que son los que, tomándose el nombre de los trabajadores, también han generado ingobernabilidad. Y el pueblo, pues obviamente, es el más tranquilo del mundo. El pueblo lo único que pide es un poco de seguridad y que le dejen trabajar, nada más. Y que la factura no la pague siempre el pueblo ecuatoriano, sino que la factura la paguen los responsables, en este caso pues las élites, que son los que se han llevado el dinero y con ello las oportunidades de mejor vida para todos los ecuatorianos.
Asambleísta Gutiérrez, precisamente desde su perspectiva y también desde su experiencia, hay temas que mencionan, hay denuncias que se ha hecho en tema de narcogenerales, también personal militar vinculado con grupos de delincuencia organizada. ¿Cómo combatir esto en este tiempo que es corto y que la Asamblea también tiene un papel importante? Justamente para eso es la unidad. Nosotros vamos a presentar una reforma a la ley orgánica integral penal, sancionando con cadena perpetua a todos los políticos ladrones, sancionando con cadena perpetua a los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes de cuello blanco. Vamos a ver cómo reaccionan esos partidos políticos y a través de ustedes, de los medios de comunicación, denunciaremos al pueblo ecuatoriano sobre estos temas. También vamos a proponer reformas a la ley de personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ojalá nos alcance el tiempo para ser más estrictos en los requisitos de ingreso a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y también para ser más exigentes en los requisitos de ascenso tanto en la Policía Nacional como en Fuerzas Armadas, inclusive con medidas de confianza como por ejemplo el uso del polígrafo, porque hay infiltrados en Fuerzas Armadas, hay representantes de las bandas delincuenciales en la Policía Nacional y por eso ahora no es sorpresa que dentro de las bandas de delincuentes haya miembros activos de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces tenemos que depurar Fuerzas Armadas y la Policía Nacional porque en épocas anteriores flexibilizaron los requisitos de ingreso y por eso pues hoy tenemos Fuerzas Armadas y Policía Nacional realmente infiltradas, infectadas por la corrupción y por el narcotráfico, y por eso se habla de narcogenerales. Y por eso también en la parte política se habla de narcopolíticos, se habla en la justicia de narcojueces. Eso es lo que tenemos que cambiar definitivamente. Para la cadena perpetua se debería hacer una reforma a la Constitución, eso sería un trabajo que tomaría más tiempo. Sí, hay que hacer algunas enmiendas, posiblemente a la Constitución de la República, a los capítulos que se opongan a la posibilidad de cadena perpetua. Igualmente habrá que revisar algunos acuerdos internacionales para aplicar la cadena perpetua, pero es algo impostergable. Si queremos cambios en el Ecuador, si queremos erradicar el cáncer que genera todos estos problemas de delincuencia, de desempleo, es atacando a la corrupción. Y la mejor manera para no aplicar cadena perpetua, para no aplicar pena de muerte que va a generar más polémica, la alternativa es la cadena perpetua. Y hemos propuesto que una vez que el político ladrón devuelva la plata robada, se acogerá a la actual legislación penal. Y lo propio, una vez que los jueces y fiscales corruptos devuelvan el dinero que recibieron, también se acogerán a la actual legislación penal. Y también los sicarios, los violadores tendrán cadena perpetua. Con lo cual, lo que se quiere no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua, sino más bien lograr un cambio de actitud en la gente, que los políticos, los jueces, los fiscales y los delincuentes tengan la certeza de que si cometen esos delitos van a ir a cadena perpetua o tendrán que devolver la plata robada en el caso de los políticos o la plata extorsionada en el caso de los jueces y fiscales. Es decir, no les va a servir de nada el dinero robado. Entonces, ¿para qué robar? Y lo propio, los delincuentes tendrán que pensar varias veces porque ya no podrán comprar al juez como sucede ahora para salir antes de cumplir la pena. Tenemos casos clarísimos de evidencias de que se han burlado de la justicia ecuatoriana. El caso, por ejemplo, del señor Rasquiña, condenado a 35 años de cárcel por haber matado a 6, 7 personas, salió antes de cumplir 5 años de prisión. Es decir, se burlan, hacen trizas la ley ecuatoriana con la complicidad de jueces corruptos, porque esto no es gratis. Le pagaron al juez para que esto suceda. Lo propio hemos visto al señor Jorge Glass, al señor Alexis Mera, al señor Alex Bravo, etcétera, etcétera. Arias Delvi también que salió y fue capturado y recapturado. Así es. Ellos estuvieron condenados a devolver $8 millones de la plata robada. Y la pregunta es, ¿devolvieron $1? No. Entonces, esto es lo que nos tiene mal a los ecuatorianos porque hay una imagen negativa del Ecuador en el mundo y no hay un inversionista que invierta en un país corrupto.
Entonces tenemos que ser duros con los delincuentes, que son pocos. La inmensa mayoría de ecuatorianos somos gente honrada, somos gente decente, somos gente que queremos que el Ecuador salga de esta gravísima crisis. Y como hay unos pocos que están asociados a bandas, a mafias políticas también, a mafias delincuenciales, pues hay que atacarlas. Y una de las maneras es endureciendo las penas. Otra, nosotros estamos recogiendo firmas, ya nos faltan unas pocas firmas, hay que presentar las enmiendas a la Constitución con 46 firmas, estamos presentando enmiendas al artículo 416, numeral 6, que habla del principio de la ciudadanía universal. Con este principio le han convertido al Ecuador en lo que es ahora una tierra de nadie, una tierra en la que ingresan delincuentes, narcotraficantes, nadie les pide papeles, nadie les dice a qué vienen, nadie les dice qué es lo que van a hacer en el Ecuador. Entonces, nosotros estamos proponiendo la reforma para que el Estado ecuatoriano garantice y regule la libre movilidad humana. Es decir, vamos a pedir el pasado judicial, vamos a pedir antecedentes a los extranjeros, qué es lo que van a hacer en el Ecuador, y realizar permanentes patrullajes para que los delincuentes capturados extranjeros sean deportados de inmediato. Eso lo hicimos en mi gobierno, se lo puede realizar. En mi gobierno hacíamos patrullajes, delincuentes extranjeros detectados eran deportados a sus países. Uno de los más famosos delincuentes capturados fue el señor Simón Trinidad, uno de los 7 comandantes de las FARC. Fue capturado y deportado inmediatamente a Colombia. Para esto se necesita voluntad política. En mi gobierno también aplicamos el requisito del pasado judicial. Por eso en el Ecuador había paz, había tranquilidad, el Ecuador producía, por eso la economía crecía cerca del 9%, por eso el Ecuador llegó a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía, solo por debajo de Brasil y Colombia. Luego venía el Ecuador, aquí se invertía más que en Chile, más que en Panamá, más que en Argentina, más que en Perú, más que en Colombia, que son economías más grandes que la ecuatoriana. ¿Por qué? Porque había seguridad, porque había un gobierno honrado, porque había un gobierno pues, que se dedicó a trabajar, a gobernar en beneficio de todos los ecuatorianos. Fueron algunas de las reacciones que se dieron principalmente en el tema de seguridad con los legisladores que pudimos conversar en esta sesión solemne que se dio a propósito de los 489 años de fundación de Quito. Es el informe que les hemos llevado a través de Corape Digital TV.